Ayer se aprobaron varias cosas, fue un Sí. día pésimo para el gobierno en la Cámara de Diputados. Que hasta minutos antes del quórum confiaban que lo iba a poder frenar antes de que arranque. Y ahí empezó una serie de derrotas que no pudo detener. Exactamente. Por particular ayer es que entre estos 142 votos a favor de este aumento para los jubilados, estuvo Unión por la Patria, como decía, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, los radicales de Manes, y la gran sorpresa fue el Bloque Independencia. Los tres de Jaldo. Los tres diputados de Jaldo por primera vez. Es la primera en todas las votaciones que hubo hasta ahora en la que se separan del oficialismo. El peronismo de Milei, bueno, el peronismo de Milei ayer se abrió de la política del gobierno. Milei se quedó con muy pocos aliados y esto tiene que ver con lo que decías en el editorial. El poder de veto de Milei, bueno, ayer se vio resentido como nunca. Hay que ver si puede avanzar con el veto que está ya planteando el gobierno, porque se le abrieron varios. Podemos hablar de por qué se le abrieron varios, pero los gobernadores me parece que es sintomático. Diego, ayer se vio muy claro esto, ¿no? Este cambio de escenario que a priori no se sabe si es bueno o malo para quién, porque estamos ante tanta incertidumbre que no sabemos cómo va a salir disparado cada uno de los actores. Sí, ayer lo que se vio también, me parece, es la conexión entre esto que vos mencionabas, ¿no? Por un lado, lo que pasó en la calle y el Congreso. El Palacio y la calle ayer sintonizaron, ¿no? Sí. La confluencia de las luchas, todo lo que mostrabas en el editorial, los distintos sectores que se unificaron en la calle, en la puerta del Congreso, y la agenda que trató el Congreso, y los números que consiguió la oposición en el Congreso. Ayer se aprobaron varias cosas, fue un Sí. día pésimo para el gobierno en la Cámara de Diputados. Que hasta minutos antes del quórum confiaban que lo iba a poder frenar antes de que arranque. Y ahí Exactamente. empezó una serie de derrotas que no pudo detener. Exactamente, por eso hay mucho para analizar de cómo se llegó a ese número, qué quiere decir ese número, quiénes son los que se plegaron a la oposición que siempre está, podemos decir el Bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los radicales de Manes, en general son los que impulsan estos proyectos. Ayer, diputados, aprobó el aumento de 7,2% en jubilaciones y pensiones y una suba del bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo de 2024 Así es. a 110.000 pesos más actualización por inflación. Quedan afuera los regímenes especiales, pero es un aumento de 7,2% para los jubilados. Hay que decir que Sí. tanto el 7,2% como el bono de 110 son avances modestos respecto Sí. a todo lo que se perdió desde diciembre del Sí, 23. ahora lo vamos a ver con parte de lo que decían distintos diputados de distintos Dale. bloques ayer en la sesión. Pero digo, 142 votos a favor, nada más que 67 votos en contra, reunió el gobierno, y 19 abstenciones. Eso tiene que ver en parte con lo que decías también de cómo jugó Macri o cómo empiezan a jugar algunos gobernadores. Empecemos con Pablo Juliano, el diputado de Manes, de Democracia para Siempre, que es uno de los impulsores de este tema. En el tape 1, lo que decía ayer Juliano sobre el debate y sobre la necesidad de un aumento para los jubilados. La vetocracia que en definitiva lo único que hace es negar esta realidad dolorosa que estamos describiendo. Es negarle dignidad a la situación argentina que hoy es deplorable. Hoy es deplorable. Si un jubilado tiene que elegir entre mate cocido o el medicamento que tiene que comprar, es deplorable. Y es deplorable que existan diputados que dicen que pueden llegar a fin de mes con 360.000 pesos. Son un insulto para esta Cámara. Son un insulto para esta Cámara, porque esa Argentina sigue doliendo. ¿Y saben qué? Cuando duele esa Argentina no identifica deísmo. Si sos libertario, sos kirchnerista, si sos radical o sos peronista. Te sigue doliendo a fin de mes que tu abuela y tu abuelo no puedan llegar a fin de mes. Bueno, un poco en la línea de lo que decías, ¿no? ¿De qué estamos hablando con este aumento al que se niega el gobierno de la extrema derecha, de La Libertad Avanza? Y lo particular ayer es que entre estos 142 votos a favor de este aumento para los jubilados, estuvo Unión por la Patria, como decía, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, los radicales de Manes, y la gran sorpresa fue el Bloque Independencia. Los tres de Jaldo. Los tres diputados de Jaldo por primera vez. Es la primera en todas las votaciones que hubo hasta ahora en la que se separan del oficialismo. El peronismo de Milei, bueno, el peronismo de Milei ayer se abrió de la política del gobierno, y también Innovación Federal, que es el bloque de Gustavo Sáenz, o sea, las salteñas que integran el bloque de Innovación Federal, un bloque de diputados provinciales, votaron a favor del aumento para los jubilados. O sea que
Milei se quedó con muy pocos aliados y esto tiene que ver con lo que decías en el editorial. El poder de veto de Milei, bueno, ayer se vio resentido como nunca. Hay que ver si puede avanzar con el veto que está ya planteando el gobierno, porque se le abrieron varios. Podemos hablar de por qué se le abrieron varios, pero los gobernadores me parece que es sintomático. Vamos con el tape número 2, también Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, hablando de qué es lo que se estaba discutiendo, porque por supuesto no es que los jubilados salen de la pobreza, no es que los jubilados a partir de este aumento van a mejorar notoriamente su poder adquisitivo, sin embargo el gobierno se opone y ya amenaza con un veto. En realidad, cuando hablamos del incremento de un poco más del 7%, sobre la base de un poquito más de 300.000 pesos, que es una jubilación mínima, no estamos hablando de otra cosa que no sea 2,5 kilos de carne, por si no se dieron cuenta. Eso es lo que vamos a votar. 2,5 kilos de carne, y algunos están dispuestos a votar en contra de un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Esto es lo que estamos votando, para decirlo con números, con claridad y para que sea lo suficientemente gráfico. Bueno, Milei está en contra, ¿no? Milei, el gobierno de La Libertad Avanza, parte del macrismo están en contra de ese aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Y conectando con la calle, mirá el laburo que hacía ayer Lula González en la calle, ahí la tenés a Georgina Barbarosa, una de las personas que fue a solidarizarse, estuvo en la calle movilizando por distintos motivos, la podemos escuchar en el tape 3. Apoyando al pueblo argentino, chicos. El domingo lo hice por el Instituto Nacional del Teatro, porque quieren arrasar con la cultura. Y ahora estoy apoyando, estoy por todas las causas. Yo creo que puede haber un diálogo, que se puede dialogar de otra manera, que no tiene que haber esta violencia. Estoy por supuesto por los jubilados, estoy por supuesto que por los discapacitados, por las chicas de Ni Una Menos que se cumplieron 10 años ayer. Una de las cuestiones que se habla o cuando se describe este gobierno es la crueldad. ¿Vos también lo vivís así? Yo pienso que le falta humanidad. Eso me gustaría hablar con el señor presidente, con todo el respeto del mundo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué siente? Porque realmente a mí se me estruja el alma con las cosas que veo. ¿Algún otro mensaje a los diputados tal vez que están hoy? ¡Ay, qué amor! A ver si les alcanza la plata, ¿no? Porque se aumentaron. Les aumentaron. A 9,5 millones. ¡Qué suerte, chicos! Bueno, el trabajo de Lula González, que además lo escuché en otras radios hoy, este audio. Sí, excelente. De muchísima repercusión tuvo esta declaración, este testimonio que consiguió Lula González ayer en la calle con Georgina Barbarosa. Escuchamos a Chipi Castillo también del Frente de Izquierda ayer durante esta larga sesión que terminó en una derrota tremenda en varios temas. Estamos hablando de jubilados, pero hubo otros temas donde también perdió el gobierno ayer. Estamos en el reino del revés. Se dice que es ser responsable pagar jubilaciones de miseria, subirle la edad jubilatoria a las mujeres e impedirle jubilarse por la moratoria, sacar la cobertura 100% a los medicamentos del PAMI. Y llaman que es ser irresponsable que los jubilados puedan comer, puedan llegar a fin de mes, puedan vivir tranquilas y tranquilos su adultez. Acá tenemos que invertir la discusión, tenemos que discutir cuánto se requiere para vivir en situación de adulto, de adulta mayor, y cómo lo financiamos, no cómo los ajustamos para cumplir con el Fondo Monetario. Bueno, se le hace muy difícil al gobierno seguir sosteniendo el ajuste sobre los jubilados con las prioridades que tiene. Sabemos a qué destina la plata, a la CIDE, vos lo mencionabas recién, lo venimos hablando en el programa, a reprimir. Ayer también había diputados que mostraban cuánto gasta el gobierno en reprimir cada movilización, algo que Fero también lo contó varias veces en el programa. Al pago de intereses de la deuda. El pago de intereses de la deuda se está convirtiendo, bueno, Cande lo puede decir mejor que nosotros, pero se está convirtiendo en una partida cada vez más importante. Hoy equivale a lo mismo que todos los salarios públicos, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo, entre 1,5 y 2 del PBI. Sí, además tengamos presente, nosotros ampliamos el programa en 20.000 millones de dólares y le debemos más de 63.000 millones de dólares porque todos los pagos que estuvimos haciendo estos años eran solo intereses. O sea, el capital nunca lo terminamos de saldar y por eso es un problema mirándolo para adelante, ¿no? Porque estás pagando todo el tiempo los intereses, nunca saldás el capital total. Así es. Y escuchá también ayer por esto que decía de que se le
vuelve cada vez más difícil al gobierno sostener el ajuste a los jubilados. Lo que decía Lourdes Arrieta, Sí. alguien que fue parte... La dipupato. La dipupato hasta hace 5 minutos. Bueno, mirá lo que decía libertaria, se sigue reivindicando libertaria. Mirá lo que decía ayer Lourdes Arrieta sobre este debate y sobre la política de Milei, que supongo todavía es su líder. Hay plata para la CIDE, pero no hay plata para comprar, al jubilado no le alcanza para comprar una caja de paracetamol, una Prolia, que es para la osteoporosis y que sale alrededor de 650.000 pesos, dependiendo también la zona. Entonces, hay plata, por ejemplo, para que el director de la CIDE y su familia se vayan de vacaciones a Europa o que paseen por el mundo. Y como liberal libertaria, me tienen podrida de que use los recursos del Estado para poder seguir perpetuándose en el poder. Incluso dice en algún momento Arrieta, quiero que se investigue, ¿no? Que se nos investigue a todos los usos que hace el gobierno para financiar el PAMI, para hacer campaña. ¿A qué destina la plata este gobierno que decide sostener un veto a los jubilados? Hoy a la mañana habló Guillermo Francos, lo tenemos en el tape 9, ya anticipando lo que Milei mismo a través de sus redes sociales decía, con los argumentos un poco confusos, con los argumentos un poco tramposos, pero esto es lo que decía el jefe de gabinete El Guillermo juego, ¿no? Es tratar de dejarlo al gobierno nacional en una situación de tener que vetar una ley y mostrarse ante los ojos de la opinión pública. Lo que pretende, ¿no? Yo creo que lo que pretenden los políticos es dejarlo en una situación o mostrarlo como insensibles a un problema que todos conocemos, Sí. que no viene ahora, que no viene hace muchos años y que no se le puede decir al gobierno que lo solucione La de un día para otro. la palabra que están usando para con el gobierno es crueldad. Ustedes son unos crueles. El presidente, usted, los ministros, son todos crueles. Pero crueles son los que llevaron al país esta situación, no los que están tratando de remediarlo. ¿Sí? Porque que digan de dónde sacan los fondos. A ver, ¿de dónde sacan los fondos? ¿Qué impuestos hay que aumentar? Si nosotros bajamos el gasto con los mismos impuestos, ¿no? Entonces, diga, ¿de dónde sacan los fondos para pagar estos incrementos? Para que permitir que otras personas se jubilen sin haber hecho aportes. Hay que darle tiempo a la economía argentina para que se acomode, que eso implica seguir reduciendo costos del Estado, seguir reduciendo impuestos, generar mayor actividad económica, generar mayor formalidad en el trabajo. Nosotros tenemos la misma cantidad de trabajadores, por simplificarlo, ¿no? La misma cantidad de trabajadores formales que informales. O sea, tenemos los mismos que aportan que los que no aportan. Y los que no aportan, después con estos regímenes de moratorias, se ingresan en uno de estos regímenes sin haber hecho los aportes y después van pagando los aportes en cuotas con la propia jubilación. Sí. Bueno, eso no es justo para el resto, ¿no? Por último, Bueno, toda la sesión de ayer se trató de decir de dónde hay que sacar la plata. Eso iba a decir, los proyectos incluían muchas veces de dónde salían los recursos. El gobierno acá está instalando una fake news, una posverdad o como quieras decirle, de que la oposición trata de imponer gastos para romperle el superávit al gobierno porque es un acto golpista. Y lo cierto es que en los propios proyectos aparecen muchas veces el financiamiento. Sí, por eso digo, hay que distinguir muy bien, porque ayer digo, fue un muy mal día para el gobierno. Francos trata de confundir, porque por un lado se aprobó el aumento para los jubilados de 7,2% y la actualización del bono, que hoy es de 70.000 pesos desde marzo de 2024 a 110.000 pesos. Ese debate salió 142 a 67 con 19 abstenciones, entre ellas la del radicalismo, que se abstuvo no porque está en contra del aumento, gran parte del radicalismo, sino porque dice Milei lo va a vetar. Después se aprobó la moratoria previsional por 2 años. Es otro debate donde la mayoría no fue tan amplia. Sí, ese seguramente va a ser vetado, no van a estar los números para sostenerlo, pero es políticamente una derrota muy grande del gobierno. Que el proyecto más extremo, entre comillas, no es extremo lo que se propone, pero sí era el que más empujaba y el que era empujado por la oposición más dura, haya tenido una mayoría. Exactamente, también tuvo ese proyecto, el de la moratoria previsional por 2 años, 111 votos afirmativos, 100 negativos, fue más ajustado. Y lo último es la oposición aprobó la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026, con la obligación de actualizar las prestaciones y aplicar un nuevo sistema de pensiones. Bueno, esto lo cuenta Fer Siveira en una nota muy buena que está en el Destape. Pero digo, sobre todo el aumento para los jubilados, que es el tema central, que es una demanda central, que ya el gobierno vetó en algún momento y que ahora le va a costar mucho más, porque Macri mismo mandó a abstenerse a 9 diputados, entre ellos Vidal
y los penato. Macri mismo está diciendo, yo me abro del ajuste a los Y algunos que jubilados. no fueron. Y algunos que no fueron. Y algunos que no fueron. Te Entonces sumo- sí. hay que prestarle atención a eso. Te sumo un dato de esto del financiamiento, que es el costo de esto. Sí, ¿no? Porque claro. efectivamente los proyectos tenían el financiamiento, que es la guita de la CIDE, de los gerentes de empresas, etcétera. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó el impacto fiscal, como se llama, a cuánto le cuesta esto al Estado. Para resumírselo, ninguno de los proyectos que tuvo media sanción ayer cuesta más que los ricos vuelvan a pagar bienes personales. O sea, los ricos dejaron de pagar bienes personales, pasaron del 2,5 al 0,25, o sea, les dividieron por 10 el impuesto. O sea, si a alguno de ustedes le han dividido por 10 alguna tarifa, el monotributo, algo, me encantaría, no ha pasado. A los ricos sí, pagaban el 2,5, ahora pagan el 0,25. Eso le costó a las arcas públicas el 0,4% del PBI. Bueno, ninguno de los 3 proyectos que se votaron ayer cuesta más que el 0,4% del PBI. Por ende, buenísimo todo lo que pusieron de financiamiento, pero simplemente poniendo bienes personales de vuelta como estaba, no aumentándolo, como estaba cuando llegó Milei, se paga cualquiera de los proyectos que se tuvo media Se paga sanción todo. ayer. 0,26 es el aumento para los jubilados, según la Oficina de Presupuesto Claro. del Congreso, que es digamos, el proyecto que tuvo más apoyo, ¿no? O sea, si los ricos pagan impuestos, alcanza para los jubilados. Ahí tenés el lema para cualquier diputado, opositor que quiera. No paguen no paguen consultoría, chicos. Miren ¿Quién el lo pase paga? y es gratis. ¿Quién paga todo esto? Ese es el punto. Hace falta plata y el tema es si se le sigue pidiendo sacrificios a una sociedad que ya no puede, que lleva una década haciendo sacrificios, o se la va a buscar a los que no solamente tienen mucho, sino que ganaron mientras el resto perdía.